Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas en esta nueva clase de consulta virtual de la materia Fundamentos de Semiótica y de Lingüística. Bueno, la idea de este encuentro es que ustedes puedan preguntarme todo lo que tengan dudas en relación a la bibliografía que vamos revisando y avanzar en la medida de lo posible con el desarrollo de algunos temas, especialmente en este encuentro. Creo que teníamos que generativismo y su comparación con el estructuralismo, por ahí andaríamos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, consulta, comentario. Así que, bueno, si les parece, si no hay ninguna duda así pendiente, arrancaríamos con generativismo y a medida que voy hablando y que surjan comentarios, siempre son bienvenidos, ¿sí? Bueno, yo voy a compartir la pantalla. Generativismo, este es. Y vamos a trabajar sobre otro de los autores que es clave para pensar los estudios del lenguaje, especialmente en el último periodo. Es uno de los paradigmas más importantes dentro de los estudios del lenguaje, y su máximo representante es Noam Chomsky. Ahí vamos. Bueno, Chomsky, no sé si ustedes lo conocen, seguramente sí, por una serie de escritos que tiene, y además porque es un intelectual contemporáneo, vivo, que sigue produciendo. Incluso en pandemia he visto algunos videos de él reflexionando acerca de esto de la pandemia, de lo que es el virus, de lo que es estos sistemas neoliberales, etcétera, ¿no? Fíjense, nació en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928, bueno, fue profesor de lingüística en el MIT, que es uno de los lugares más así reconocidos dentro de la academia estadounidense, y es el fundador, creador de esto que se conoce como gramática generativa, ¿no? ¿Ustedes lo han leído a propósito de sus reflexiones políticas? ¿Lo ubican así al autor? ¿O lo han leído en otras materias o en el diario? A ver. Yo lo vi en antropología y introducción a ciencias sociales. Claro, porque en verdad él es un activista, ¿no? Es decir, él se ha desarrollado toda su actividad académica en el campo de la lingüística, es uno de los lingüistas más importantes, pero a su vez tiene una actividad política también muy importante. E insisto, ¿no? En la actualidad podemos encontrar videos del mes pasado, ¿no? Reflexionando sobre la pandemia, ¿sí? Es un intelectual bastante perseguido dentro de del mismo Estados Unidos, porque en verdad es como que critica el propio sistema dentro del sistema mismo, ¿no? Así que, pero bueno, nosotros vamos a tratar de ver algunas cuestiones así muy generales de lo que es su teoría lingüística, ¿sí? Bueno, esto que se conoce como teoría generativista, una de las primeras cuestiones que hay que ubicar es esto de encuadrar todo el pensamiento chomskiano dentro de lo que se conoce como mentalismo, perspectiva cognitivista, porque precisamente toda su reflexión va a ser tratar de pensar esa relación, esto que veníamos pensando desde el principio de nuestras reflexiones, esta relación ineludible entre el lenguaje y el pensamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que en uno de los primeros autores que leíamos, que era Parrett, hacía una distinción entre aquellos
autores que de alguna manera establecían una relación de articulación entre el lenguaje y pensamiento, y otra serie de autores como Chomsky, que plantean que en verdad el lenguaje es expresión del pensamiento, ¿sí? ¿Qué significa que el lenguaje sea expresión del pensamiento entonces? Que el lenguaje me va a permitir de alguna manera indagar cómo pensamos, ¿sí? Es decir, en esa relación tan compleja entre lenguaje y pensamiento, el lenguaje va a ser algo así como la expresión de ese pensamiento, ¿sí? ¿Se entiende esta idea? Es decir, que si yo estudio el lenguaje, entonces, si el lenguaje es expresión del pensamiento, ¿qué es lo que voy a poder acceder? Si estudio el lenguaje y hay esa relación tan compleja entre lenguaje y pensamiento, ¿a qué voy a poder acceder? A la ideología del hablante. Sí, y específicamente a esto que... ¿Cómo? A poder practicarla. Sí, y fundamentalmente a ver cómo pensamos, ¿sí? Fíjense que en verdad por eso es una postura de tipo cognitiva, ¿sí? O la podemos encuadrar dentro de esta perspectiva cognitivista, ¿sí? Porque precisamente dice, el lenguaje es espejo del pensamiento, ¿sí? Es decir, el lenguaje me permite de alguna manera indagar cómo es el pensamiento. De nuevo, esta relación entre lenguaje y pensamiento forma parte del paradigma por excelencia del lenguaje. Vieron que eso mismo, el Parrott lo dice, que esta visión de tipo representacional es el paradigma por excelencia del lenguaje. Entonces, acá lo que intenta hacer el autor es establecer, bueno, ¿cómo es ese pensamiento? ¿Qué características tiene? Y cómo el lenguaje me permite precisamente dar cuenta de cómo es ese pensamiento. ¿Se entiende esta primera reflexión? Es una relación muy importante entre el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Surge... ¿Este autor se toma bastante en la psicología o no? Claro, y sí. De hecho, su postura, la actualidad, es una postura de tipo biologicista, ¿sí? Es decir, porque en verdad parte de ese componente que tiene que ver con cómo conocemos, ¿sí? Que en verdad es un proceso absolutamente mental. Por eso también este autor es muy estudiado desde la psicología. Bueno, Saussure también, ¿no? Es decir, todos estos autores, porque precisamente estudiar el lenguaje implica de alguna manera estudiar ciertos comportamientos mentales, ¿sí? Eso es innegable, ¿sí? A ver, esperen que hay gente en sala de espera. Ahí vamos. Bien. En relación a... ¿alguien quería hacer algún comentario? Bueno. En relación entonces a la otra cuestión que es clave para entender el pensamiento chomskiano es que toda su teoría surge en contraposición al empirismo conductista de la época, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque en verdad Chomsky va a tratar de explicar, bueno, ¿cómo adquirimos este conocimiento? Si el pensamiento si el lenguaje es espejo de la mente y es tan complejo, bueno, ¿cómo hacemos para adquirirlo, no? Y se va a enfrentar
teóricamente a lo que es el conductismo, ¿sí? Que por supuesto el conductismo, ¿cómo explicaba el tema del lenguaje, de la adquisición del lenguaje o del aprendizaje del lenguaje? ¿Cómo explica un conductista cualquier situación? Que era arbitrario, profe. Y que en verdad, más que arbitrario, que en verdad el lenguaje es la respuesta a determinado estímulo, ¿no? Es decir, todo pensamiento conductista siempre es la respuesta a determinada conducta, ¿sí? De hecho, en verdad, el conductismo y especialmente, por ejemplo, si tomáramos estructuralismo de Saussure, nunca habló acerca de cómo se adquiere ese lenguaje o cómo se aprende, ¿sí? Desde el sentido común podríamos decir, si nosotros vemos cómo aprende un chiquito la lengua, ¿qué es lo primero que les surge a ustedes? ¿De qué manera que aprende la lengua? A través de la repetición. Claro, a partir de la repetición, de la analogía, ¿sí? De que la madre le dice determinadas estructuras y el chico las repite. Eso sería desde el sentido común. Toda la teoría chomskiana va a estar en contra de ese posicionamiento, ¿sí? Es decir, toda la teoría va a, de alguna manera, postular en contra de ese posicionamiento que podría ser un posicionamiento de tipo conductista, etc. Por lo tanto, toda la gramática generativa constituye un cambio de perspectiva, ¿sí? Por eso dice, hubo un importante cambio de perspectiva del estudio del comportamiento y sus productos, ¿sí? Es decir, al texto ya terminado, se pasó a estudiar esos mecanismos internos que participan del pensamiento y de la acción. Mecanismos internos que tienen que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, mecanismos internos que dan cuenta de cómo pensamos. Por eso, esto que decía Valentina y que es muy acertado, es un autor que también se estudia desde la psicología, porque fíjense cómo la parte mental, cognitiva, está presente en este autor, ¿no? Bastante diferente a la serie de autores que ustedes estudian en sociales, ¿no? Porque en verdad para los cientistas sociales el lenguaje siempre es una convención, un acuerdo, una interacción, esto donde está implicada la ideología, etcétera, etcétera. Este autor no lo niega, pero dice que en verdad el lenguaje va más allá de la comunicación. El lenguaje me sirve para dar cuenta de cómo pensamos. ¿Se entiende este cambio de cosmovisión en relación al lenguaje? Dudas, preguntas, comentarios en base, no sé si ustedes pudieron avanzar en las lecturas, pero, o en el videíto, vieron que yo les recomendé también un video de un momento en que estuvo Chomsky en la Argentina, ¿sí? A propósito de un seminario internacional, ¿sí? Así que bueno, nada, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Bueno, avanzamos un poquito más. Entonces, él parte de pensar y de establecer que precisamente la facultad humana del lenguaje es una verdadera propiedad de la especie. Es decir, que somos seres humanos porque poseemos esta facultad, ¿sí? Esta facultad que no existe en ningún otro organismo. ¿Y qué es la facultad del lenguaje? Pensemos. Algo así muy sencillo, ¿no? ¿Qué significa esto de la facultad del lenguaje? Y esto también lo venimos pensando, ¿no? En cada uno de nuestros encuentros. La facultad del lenguaje es lo que me permite a mí producir y entender
infinitas expresiones lingüísticas. ¿Sí? Esto que hacemos tan naturalmente, ¿no? Esto de, yo en verdad lo que estoy haciendo es emitiendo sonidos que para ustedes significan. ¿Sí? De hecho es así el lenguaje. Uno emite sonidos y el otro los va resignificando, entendiendo, etc. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es una definición muy tradicional, ¿no? Del lenguaje humano. Y lo que más nos cuesta para entender estas cuestiones es que como nosotros todos estamos muy atravesados por el lenguaje desde que nacemos, ¿sí? Nos cuesta separarnos para estudiarlo, pero en verdad cuando lo empezamos a estudiar nos damos cuenta que esta propiedad del lenguaje es muy compleja. Tan compleja es que ningún otro ser viviente de la Tierra la posee. Y al revés, cualquiera sea nuestra comunidad de origen, todos estamos determinados por esta facultad. ¿Se entiende? Es una distinción de la especie, el lenguaje humano, ¿sí? Esto de poder emitir sonidos que significan. Insisto, nos cuesta mucho porque como estamos tan atravesados por el lenguaje humano, nos cuesta mucho separarnos para poder, yo hago así, ¿no? Como si uno pudiera, como cualquier otro objeto que lo sometemos al análisis. ¿Sí? Bueno, y avanzo un poquito más, esto sobre todo en ese artículo, en uno de los artículos que yo les dejé ahí para que lean, dice, el lenguaje humano tiene sus bases en una propiedad que parece estar biológicamente aislada, que es la propiedad de la infinitud discreta. ¿Qué significa esta propiedad? Que una mínima variación en uno de esos sonidos produce una variación en el significado, ¿no? Es decir, y eso es lo que se llama infinitud discreta, ¿sí? Es decir, que es un elemento que diferencia un signo de otro a partir de una mínima distinción, ¿sí? Y eso parece ser que también es propiedad del lenguaje humano. Y la otra facultad, la otra característica que también es bastante importante, que es muy importante, no bastante, es muy importante y además bastante diferencial de pensar al lenguaje desde otras teorías, es pensar al lenguaje como un órgano más, ¿sí? ¿Qué significa que el lenguaje sea un órgano más? Que en verdad va a tener un proceso evolutivo como cualquier órgano de nuestro sistema, cualquier otro órgano de nuestro sistema, ¿sí? Así como puede ser la vista, como puede ser el oído. Es decir, el autor habla de el órgano del lenguaje. Y esto es interesante porque entonces dice, así como cualquier otro órgano va a tener distintos momentos, ¿no? Es decir, no es lo mismo la visión que tenemos cuando somos bebés que cuando somos niños, que cuando somos adolescentes, ¿no? Es decir, que se van como pasando procesos y con el lenguaje pasaría algo similar. Por lo tanto, lo que es interesante en esta concepción es que pone en juego dos componentes que son indisolubles. Incluso en los textos, ustedes los van a ver como mente barra cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quiere de alguna manera el autor es dar cuenta de ese carácter tanto biológico como psíquico que conforma el lenguaje.
¿Se entiende esto? Porque es bastante distinto a lo que uno habitualmente ve acerca del lenguaje, ¿no? A ver. ¿Se entiende? Para aquellos que pudieron avanzar con las lecturas y eso. A ver. Ahí, Ya la profe se me trabó a mí. se me cortó un poquito. Ahí estamos. ¿Se va entendiendo la postura? Para aquellos que empezaron a leer, no sé si les surge alguna duda, consulta. Profe, yo había preguntado algo, no sé si me escuchó, justo, No, porque me parece que... A ver, ¿qué preguntaste? bueno, viendo el PowerPoint, nada, o sea, se entiende lo que sería el cerebro desde el lado biológico, como la mirada de Chomsky del lado, de la parte del ser humano, pero no quedaría muy claro la parte de la mente con las propiedades abstractas, a eso iba. Bien. Sí nos queda claro esto, ¿no? Que vos fíjate que... ¡Oh, Dios mío! Nos queda claro que en verdad él lo toma como indisociable, la mente-cerebro, ¿no? Es decir, como incluso le pone esa barra cuando ustedes lean los artículos y los distintos, para dar cuenta de esa doble identidad que tiene la mente-cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado la mente tiene de alguna manera esas propiedades abstractas, ¿no? Que lo vinculan de alguna manera con ese componente, a ver, vamos a compartir de nuevo la pantalla, con ese componente que lo podemos pensar como más psíquico, ¿sí? Que tiene que ver más con lo psicológico. En cambio, el cerebro da cuenta de mecanismos físicos, ¿no? Porque además, él dice que una de las cuestiones importantes es ver biológicamente dónde se encuentra ese lenguaje, ¿no? Es decir, que es un lugar dentro del cerebro que aloja a ese órgano del lenguaje, ¿no? Que es, sin duda, tiene un componente biológico importante. Ahí va. ¿Se entiende esto, Valentina? No sé si respondo a tu pregunta. Espera que Sí, estás sí, muy... sí, está bueno para pensarlo, ¿no? Como Sí. un órgano en el cerebro que es como raro, pero está bueno. Está Bueno, bueno. pero en verdad, de hecho, ya su postura es bien naturalista, ¿no? Es decir, de hecho, ya en los últimos modelos ya habla directamente de biolingüística, ¿sí? Es decir, que está más ligado a la biología que a cualquier otro... a cualquier otra disciplina, ¿sí? Y eso tal vez es lo que nos llama la atención no sé, en un estudio como el de los sociales, etc. Y eso no implica que no estudie la sociedad, la estudia desde otros lugares, pero su posicionamiento es bien biologicista, podríamos decir, ¿sí? Y además, en esa comparación entre el desarrollo de otro órgano, ¿no? Como otro más. Después es muy interesante cuando uno lo va leyendo, porque dice que en verdad no tenemos un único órgano diseñado, algún único órgano diseñado exclusivamente para el lenguaje, la boca, la lengua, la faringe, es decir, como que sirve para distintas actividades, ¿sí?
¿Eso qué implica? Que para hablar, para utilizar el lenguaje, necesito una serie de órganos al mismo tiempo, ¿sí? Ponerlos en funcionamiento. Bueno, y entonces... Bueno, igual de Saussure decía algo parecido también. O sea, con el tema de los procesos que va sí, del cerebro, al claro. oído, a la boca. Bien, pero en la diferencia con Saussure, ahora lo vamos a ver específicamente, que tiene que ver con lo que se llama un cambio de objeto, ¿sí? Es decir, mientras que para Saussure el objeto de estudio de la lingüística era la lengua, ¿sí? Un sistema, ¿se acuerdan eso que estuvimos revisando, conformado por signos, etcétera, etcétera? En el caso de Chomsky, el objeto de estudio va a ser la competencia. Eso significa que es otra cosa, que es el conocimiento que el hablante tiene acerca de su lengua. Y lo que parece que es muy importante es todo el conocimiento que tenemos sobre la lengua para poderla utilizar, ¿sí? Y de nuevo, a veces nos complica, es decir, a veces se nos complica estudiar el lenguaje porque lo tenemos tan internalizado, difícilmente nos ponemos a hacer estas reflexiones, salvo en la clase de semiótica y de lingüística, pero nunca me pongo a reflexionar, no sé, cómo adquiero el lenguaje, cuánto es lo que sé sobre el sistema lingüístico, pero lo que sí es claro es que sé mucho, mucho en distintos niveles, ¿sí? En distintos niveles de lo que se llama técnicamente distintos niveles de representación. Bien, avanzamos un poquito y después todas las dudas que aparezcan las van diciendo. Entonces, el lenguaje constituye una manifestación de una capacidad cognitiva, un don biológicamente determinado, que por lo tanto debe caracterizarse y estudiarse conforme a los cánones que permiten también entender los